One, two, three, four. Bueno, pues listo, teníamos un poquito de eco. Pues muy buenas noches desde las instalaciones de Pestalozzi en el 1117 de la Colonia del Valle. Hoy estamos aquí en nuestro ciclo de videoconferencias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Bueno, pues es un gusto, Gerardo, tú eres de casa. Gracias, sí. Y bueno, pues te vamos a dar la bienvenida. Antes hablaremos un poco del currículo del doctor Gerardo, de su tema y un poquito que nos des algo de introducción antes de pasar directamente ya a tu conferencia. Al finalizar haremos una serie de preguntas, parece que nos tienes por ahí algo preparado, algún video, ¿verdad? Sí, yo creo que si se nos da tiempo lo presentamos con gusto. Claro que sí, Gerardo. Bueno, pues el día de hoy tenemos al doctor Gerardo Ibarra Robles. Él es egresado de la Unitec. Así es. Así es, como cirujano dentista en el año de 1996. Él cursó una especialidad en implantología oral e integral en la Universidad de Lawrence Hills. Esto fue en el 2013. Así es. Bueno, Gerardo es parte del comité directivo de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, encargado de lo que es la educación continua. Básicamente eres un capacitador constante. Sí, y también tenemos el gusto de ser capacitadores por parte de Straumann. Muy bien, sí, pues una empresa ya de mucho prestigio, Así es. ¿no? Innovadora y además, pues creo que es líder, ¿no? Sí, líder es de las marcas top que le llamamos. Muy bien, Gerardo. Bueno, también Gerardo recibió una capacitación en implantología de regeneración ósea en Florencia, Italia. Yo creo que una excelente experiencia. Sí, es una buena experiencia porque ves cosas muy, muy distintas, otro mercado, otro tipo de cirugías, entonces es muy interesante. Muy bien, es miembro de la Asociación Americana de Implantología y bueno, coordinador y titular diplomado en implantología oral en el Centro de Implantología Especializada y Rehabilitación Integral. Así es, Gerardo. Bueno, pues mira, aquí Gerardo nos trae un poco de tanto que compartir. Digo, hoy es la primera vez, pero vamos a tenerte yo creo que unas próximas sesiones, ¿verdad? Sí, con gusto, será un placer. Hoy les preparé un poquito algo de implantología general, desde cosas básicas, pero más que nada les hice una presentación en la cual les voy a mostrar como unas opciones distintas tal vez, que a mí me han funcionado muy bien y a la gente sobre todo, ¿no? Que el paciente queda muy, muy satisfecho con algo simple, no tan complejo, porque siempre digo, sí, lo más sencillo es lo mejor, entonces son unas opciones que espero les funcionen. Claro que sí, Gerardo. Bueno, pues mira, sin más preámbulo, nos vas a hablar de soluciones en pacientes edéntulos, ¿no? Así es. Básicamente. Bueno, pues adelante. Okay. Vamos a esperar de tu participación y bueno, pues mucho éxito. Y gracias. Nos vemos en un ratito. Perfecto, claro que sí. Gracias. Hola, buenas noches. Pues como les comentaba, hoy voy a hablarles un poquito de lo que es opciones en paciente totalmente edéntulos principalmente. Opciones que sobre todo dan satisfacción al paciente, que es lo principal, es lo que buscamos, que el paciente quede satisfecho y nos recomiende principalmente. Entonces vamos a comenzar con un poco de las bases de lo que es la implantología. Y bueno, sabemos bien como en cualquiera de nuestras áreas, el diagnóstico, el tratamiento, el plan de diagnóstico es yo creo que lo más importante, porque si yo tengo una buena planificación, un buen diagnóstico, lo demás va a ser cosa de habilidad o de experiencia. En cambio, yo puedo tener muy buena habilidad para hacer las cosas, pero si no tengo un correcto diagnóstico, pues el tratamiento podría llegar a fracasar.
Entonces, en la implantología hacemos el diagnóstico y hacemos una planificación inversa, básicamente. Yo siempre digo que es como en la arquitectura. Primero vemos los planos, qué es lo que quiere un arquitecto construir, y ya una vez que ve lo que quiere construir, analiza el terreno, ver si ese terreno es viable, y en base a la construcción prepara los cimientos o el terreno. Aquí en la implantología es básicamente igual, es saber cómo queremos rehabilitar al paciente, si con una prótesis fija, una prótesis implantomuco soportada, o con cuántos implantes, con 6, con 8, dependiendo del número de implantes. En base a eso es como debemos de preparar los cimientos, ¿no? Que sería cómo vamos a preparar el hueso, si lo vamos a injertar, si lo vamos a hacer una elevación de seno, si vamos a hacer regeneraciones, etcétera, para poder preparar una base firme y sólida para poder hacer esa reconstrucción, que al final de cuentas lo que le interesa al paciente es ver el resultado final, ver y saber cómo va a quedar al final y él sentirse satisfecho, porque el devolverle la salud bucal básicamente es devolverle la confianza, que eso es lo que yo busco principalmente, devolverle al paciente la confianza en que pueda volver a sonreír, platicar, comer sin el temor o la pena de que se le muevan las prótesis o que no puede pronunciar bien o simplemente comer bien, porque hay alimentos que cuando no tienen una estabilidad o en sus prótesis o una dentadura sana, hay alimentos que prácticamente ya no los pueden comer. Entonces, la planificación como el diagnóstico es la base del éxito. Y bueno, ¿cuáles son las problemáticas importantes en los sedentos principalmente? Las problemáticas es cuando un paciente pierde un diente, o sea, cuando va al consultorio y le hacen la extracción dental, sea de una pieza o de varias, generalmente el paciente no se le informa que la consecuencia de quitar ese diente va a ser perder hueso. Anteriormente lo que se hacía era quitar el diente o el órgano dentario y pensar en su próxima cita comenzar a hacer una prótesis fija o un removible. Pero ahora lo que se ve o lo que se le menciona al paciente principalmente es que al quitar ese órgano dentario ya no va a haber estimulación ósea, por lo cual el hueso se va a empezar a perder, o sea, se va a colapsar. Y al haber un colapso, la estética va a empezar a fallar y además la función. Esto en base, por ejemplo, si ponemos una prótesis total o removible, en unos años ese hueso que se va reabsorbiendo y adelgazando o colapsando va a hacer que la prótesis en unos años, una prótesis total, removible, vaya quedando floja. Y muchas veces es curioso, los pacientes dicen, bueno, es que bajé de peso, por eso ahora me queda grande la prótesis. Pero no, es principalmente porque el paciente está perdiendo hueso. Hay soluciones con injerto o sin injerto, tenemos las dos opciones. Puedo planear injertar al paciente y hacerle regeneración, como mencioné, hay muchos tipos de regeneración ósea, muchas técnicas, las cuales todas son buenas dependiendo el buen diagnóstico, como lo dije al principio, o bien sin injerto, dependiendo cada caso. El paciente, lo vamos a ver, lo que evaluamos es, generalmente se evalúan los dientes, se hace un encerado diagnóstico. En base a este encerado diagnóstico vamos a planear pues la dimensión vertical, la posición de los labios, la sonrisa, etcétera, factores estéticos y funcionales, y en base a esto nos va a ayudar nuestro encerado diagnóstico. También vamos a hacer la evaluación de tejidos blandos, que eso es algo muy importante hoy día en la implantología y en la odontología en general. Ver el tipo de tejidos, sobre todo cuando buscamos estética y son restauraciones o rehabilitaciones unitarias, y sobre todo en la zona estética, en la zona de incisivos, tenemos que evaluar muy bien el grosor de la encía, la anchura de la encía y la altura de la banda de encía insertada. Esto es el biotipo, básicamente, ver qué biotipo tiene el paciente y de acuerdo a ese biotipo, elegir si voy a hacer una restauración atornillada, cementada, si mi implante va a ir dirigido más hacia paladar, etcétera, o más profundo. En base a eso vamos a decidir qué tipo de restauración hacer o qué tipo de rehabilitación de acuerdo al biotipo de la encía.
Y lo importante, el hueso. Tenemos que evaluar el hueso, o sea, qué tan buena altura y anchura de hueso tenemos, qué zonas anatómicas importantes están en nuestro trayecto para colocar implantes. Por eso hacemos, obviamente, radiografías, mapeos óseos y la tomografía, que el día de hoy se ha convertido en una herramienta muy buena. Es una herramienta de diagnóstico muy sencilla de utilizar ahora, porque ya los softwares ya traen una instalación muy fácil que cualquiera la puede manejar en su computadora, y esa nos va a dar una relación 1 a 1 básicamente, en la cual podemos diagnosticar y hacer un plan de tratamiento planificado, inclusive una cirugía guiada por computadora. Y nuestras limitaciones, es algo muy importante, conocer las limitaciones. Si yo tengo que hacer tratamientos muy específicos o complicados que no están en mis manos o en mi habilidad o conocimientos, pues lo importante hoy es la multiasistencia, o sea, tener colegas que me puedan asistir y ayudarme a hacer un tratamiento completo. Tal vez si yo no sé hacer regeneraciones o expansiones óseas, pues invitar a un colega a que lo haga. El caso es hacer un tratamiento integral en un grupo integral, porque ya hacer todo, hoy día creo que ya no es lo correcto, ser todólogos. Tenemos que enfocarnos en algo y hacer tratamientos específicos en los cuales seamos expertos, para al final tener un resultado satisfactorio con el paciente y que el paciente nos recomiende y esté realmente satisfecho. Pero bueno, hablando del hueso, lo que les decía, como pueden ver en la imagen, el hueso es lo principal, porque puedo tener una prótesis fija de 3 unidades muy estética, pero en unos años esa prótesis se va a perder. O sea, bueno, va a perder ese sellado marginal en el área del póntico, y esto se da precisamente por el colapso del hueso. Al no haber una estimulación del hueso, se va a ir colapsando. Esto lo decía Wolff. La ley de Wolff habla de la estimulación ósea. Dice que la estimulación ósea es directamente proporcional al impulso fisioeléctrico que transmite las cargas oclusales, ya sea la raíz de los dientes o en este caso el implante dental. No así la estimulación por una compresión, por ejemplo, porque me han preguntado, oye, pero si pongo una prótesis total o una removible de Valplas, pues es un estímulo óseo. No, ese ya no es un estímulo, eso sería una compresión que está efectuando una prótesis sobre el hueso, y eso lo que hace es provocar mayor desgaste óseo o mayor colapso. Debe ser de la parte interna del hueso hacia afuera este estímulo eléctrico. Y como ven en la imagen, se va perdiendo desde un hueso donde está sano o está recién extraído el diente, hasta el paso de los años, donde llega a haber un hueso realmente nulo prácticamente, donde ya al llegar al número 5, el hueso prácticamente ya no nos permite colocar implantes. Tendremos que hacer técnicas muy invasivas, que a veces ni con este tipo de técnicas se logra poner o hacer un resultado ideal. Por eso es que debemos prevenir al paciente de que si pierde un diente, que al perder un diente va a tener esta pérdida ósea, que la cual es muy importante prevenir o limitar a que llegue algo tan drástico. En la mandíbula generalmente pierde menos hueso que la maxila, y ustedes supongo que se habrán dado cuenta de esto, que una maxila puede llegar a ser del tamaño del maxilar de un niño en un adulto, por la pérdida de dientes en el paso de los años, y la mandíbula generalmente mantiene más su tamaño original. Esto está dado, ¿por qué? Porque en la maxila inferior o en la mandíbula se insertan el mayor grupo de músculos de la masticación. Entonces esto estimula al hueso. Otra vez hablando, la ley de Wolff es el estímulo óseo, así como el ejercicio ayuda a evitar o a disminuir la osteoporosis por la estimulación ósea. Es lo mismo, la inserción muscular, al estar haciendo esta fuerza de tracción sobre la mandíbula, que es la que acciona, ayuda a mantener su tamaño. No así en el maxilar superior, el cual tiene inserciones muy pequeñas musculares, un par de inserciones que no participan tanto en la masticación, sino más bien en la gesticulación, en la risa, lo cual no permite esa estimulación y se va colapsando demasiado. Este colapso va a hacer que con el tiempo las prótesis totales se vayan
perdiendo, o sea, que se caigan o que se desajusten, que el paciente tenga que usar demasiado acrílico, ir compensando esa pérdida ósea con acrílico, lo cual, pues, como vemos en la imagen, esa es una prótesis normal. Esta es una prótesis donde cada vez el paciente va perdiendo más hueso y cada vez van compensando más esa altura de la pérdida ósea, se va compensando con esas prótesis, lo cual pues no es grato para el paciente porque ya es demasiado, entonces se ve demasiado tosco, y el controlar este tipo de prótesis con exceso de acrílico para poder mantener esa dimensión vertical, pues no es lo ideal o lo más adecuado para el paciente. Entonces, esa es la problemática. Un paciente normal con su hueso como debe estar, y la siguiente es, pues ya con esa pérdida ósea, hay que compensar el soporte labial, hay que compensar la pérdida ósea, lo cual cada vez va siendo más difícil para el paciente y más complicado el mantener esta buena postura o esta buena masticación. Y como les decía, va desde perder un solo diente hasta perder varios órganos dentarios. En la zona del seno maxilar, en la parte superior, entre segundo premolar y tercer molar, está el seno maxilar. Este seno maxilar, al hacer una extracción en esta zona que ocupa el seno va creciendo, se va neumatizando y va ocupando parte de ese hueso, o sea, también lo va reabsorbiendo. Que esta es otra complicación. Cuando se colapsa el hueso en el sentido vertical por parte del seno, pues hay que hacer una técnica, ya sea una elevación de seno transcrestal o bien Cadwell Look, que es una técnica ya más especializada, que si nos da tiempo al final les presento un video, y para poder restablecer esa altura ósea. Estas fotos, por ejemplo, son un paciente que llegó, es un paciente de bajos recursos, al cual venía de atenderse con una odontóloga, y viene para que veamos nos dice que qué le podemos hacer bueno, la persona de recursos humanos, qué le podemos hacer con 13,000 pesos, que era el presupuesto que le habían dado para rehabilitarlo hace 8 años aproximadamente, 6 años, pero bueno, 13,000 pesos no alcanzaba tampoco en ese entonces para nada, menos para arreglarle, bueno, tal vez sí para hacer la estética en los dientes centrales, le pegaron el provisional, que obviamente no tiene dientes en la parte central, pues obviamente el provisional se fracturaba. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una plasta de cola loca, pero le hicieron su línea media para mantener la estética. Siempre digo, la estética ante todo, ¿no? Entonces, ya quitándole eso, bueno, vemos que el paciente, bueno, es un paciente realmente con una problemática severa, en el cual hay que hacer prácticamente extracción de todos los órganos dentarios. Una es de bajos recursos y la otra es el costo-beneficio. Ya no es tan bueno el costo-beneficio, es mucha lo que un paciente invertiría en su boca para restablecer esto y el tiempo que va a durar. Entonces se planea pues solamente dejarle 3 dientes, los 2 caninos y un lateral, para que bueno, se pueda sostener una prótesis inmediata, una Holey, y más o menos el paciente, bueno, ya por lo menos le quitamos el cola loca y ya tiene una estética un poquito más agradable, el paciente ya sonríe un poco mejor, y al final y más adelante les voy a mostrar el caso cómo lo solucionamos. Miren, aquí en este slide pueden ver el colapso en un diente sencillo, en un premolar superior, con un par de años de extracción, de haberse extraído la pieza. Ustedes ven cómo se observa el colapso. Este colapso, el cual está demasiado, la encía se nota demasiado ese colapso, en el cual debemos hacer pues una técnica de expansión. Utilizamos 2 expansores para lograr recuperar un poco esa tabla perdida, esa anchura, y a veces necesitamos usar injerto, hay veces que no, hay veces que con la expansión ósea nos es suficiente para poder hacer la estética o lograr ese volumen que nos hace falta. Aquí tenemos la restauración, probando la prótesis. Esto es algo muy importante en la implantología, que en los años que llevo en esto de implantología,
he llegado a ver cómo, por ejemplo, este espacio que se ve aquí entre la prótesis, que es una corona unitaria, y la encía falsa, es una corrección que yo le hago al laboratorio, el cual el laboratorio lo que hace es montar la porcelana sobre la encía para aparentar que se vea natural el diente. Pero lo que está haciendo, en implantología no podemos hacer eso ni en prótesis fija, porque la higiene es muy importante para mantener nuestras prótesis. Si el técnico, al no conocer muy bien las primicias o lo que es lo primordial en la odontología o en la boca, en la salud bucal, él monta algo buscando estética, que es su trabajo, ayudarnos a hacer o lograr la estética, pero funcionalmente no se va a ver bien. Entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a tomar, le quito esa porcelana que él montó y le muestro dónde tiene que hacer ese aumento o esa emergencia. Tengo que hacer que la corona nazca desde la línea de terminación del implante y nazca de la parte interna de la encía para que salga como un diente natural. Puedo ver, aunque ya el caso sigue viendo un poco, pero ya no se nota tanto como al inicio, y se vea un diente natural, que el diente nace de adentro de la encía, no por encima de la encía. Eso es algo muy importante en la implantología, que el diente parezca lo más natural posible. Tratamientos integrales como este, en el cual vemos como el paciente viene ya referido de su hija y le digo, bueno, ¿qué le puedo servir? ¿Cuál es el motivo de consulta? Y me dice que el motivo de la consulta es, pues básicamente una revisión y una limpieza, porque él se siente muy, muy a gusto. Pero bueno, aquí vemos el concepto de supernumerario. 3 dientes centrales. Como el paciente tiene un diastema, pues le hicieron un diente central extra. También en los inferiores tiene, si se fijan, 5 incisivos. 1, 2, 3, 4, 5 incisivos. Y estos 5 incisivos, bueno, aquí lo vemos. 5 incisivos. Y obviamente como la prótesis está cargando de más a un diente, pues va perdiendo hueso y se va atrapando placas, se va formando sarro. Eso es algo. Pero aparte, en los dientes posteriores, el paciente prácticamente está a punto de perder esos dientes, lo cual, pues él no le habían dicho nada y no tenía ningún problema, o no sabía que tenía un problema grave, hasta que se lo mostramos con las fotografías, y en la radiografía panorámica, pues prácticamente sus dientes están al aire, están volando. Esos dientes están pues ya sin soporte óseo, son un foco de infección, están siendo un foco de infección el cual le puede tener un problema más grave a futuro. Aquí vemos la posición y los espacios, la posición de los dientes y los espacios dentales, cómo son demasiado los tremas y diastemas. Entonces se le ofrece un tratamiento integral. Como les decía, se llama al ortodoncista, se le manda con un ortodoncista para que le dé una opción. Nosotros hacemos esto en Photoshop, donde le mostramos al paciente qué es lo que le vamos a quitar. Le vamos a quitar estas piezas, los primeros, digamos, el 16 y el 17, y le vamos a quitar también el premolar, el póntico que tiene como premolar, y vamos aquí, esos son los que vamos a quitar, esos, los 2 molares que ya estaban muy mal. Y en el Photoshop también le mostramos cómo vamos a cambiar las prótesis metálicas por prótesis estéticas, y cómo dónde van a ir los implantes. Le mostramos dónde van sus implantes, cómo los vamos a rehabilitar o cómo se verán ya con una corona sobre el implante, y cómo vamos a cerrar los espacios, lo que se pretende hacer con la ortodoncia. Quitar ese diente, ese supernumerario, y cerrar los espacios. Esto lo hacemos con el Photoshop. De la misma forma, cambiar las restauraciones inferiores por algo estético. Y bueno, tratamos de llevar al paciente a lo que se le muestra tanto en un encerado como en el Photoshop. En la radiografía igual mostramos que va a perder esos dientes, que vamos a hacer una regeneración ósea y vamos a colocar 2 implantes y cerrar los espacios. Este es el momento de las extracciones, donde cerrar un defecto tan grande en unos molares es un poco difícil, porque hay que traccionar demasiado el tejido, hay que hacer un colgajo desplazado coronal para poder cerrar
el tejido y que cubra el injerto, que es muy importante, cubrir ese injerto. El paciente está en la transición del tratamiento de ortodoncia. Bueno, la primera cita, cuando quitamos lo que trae y ponemos provisionales, no es nada grato para el paciente verse como, yo le digo, como Bob Esponja. Es un espacio demasiado grande, pero bueno, es parte del tratamiento, porque no puedo tener algo ahí. Podría hacerle unos dientes más anchos, irlos rebajando, pero vamos cerrando con la ortodoncia. El ortodoncista se encarga de ir cerrando los espacios. En la slide de la derecha, en la imagen de la derecha, ven cómo estaba el póntico recargado sobre la encía. Un póntico que hace mucha presión sobre la encía. Sí se puede ver estético, que parece tal vez natural, pero bueno, esto va afectando al tejido. Yo generalmente no hago esta técnica que se llama flapless. El flapless es no abrir un colgajo, es simplemente quitar un círculo de encía para colocar el implante. El flapless tiene indicaciones muy limitadas, aunque hoy en día, o bueno, desde hace un par de años, conozco a algunos colegas que se dedican a hacer puro flapless y dicen que es porque ellos tienen la habilidad. Pero básicamente no se trata de habilidad, se trata de buen grosor óseo y buen anchura ósea, anchura y altura, pero principalmente anchura, porque cuando los he visto que lo hacen, que me invitan a ver su técnica, pues les muestro cómo se salieron por la cortical, cosa que les cuesta trabajo admitir, pero bueno, el flapless es algo que yo les sugiero que lo tengan muy limitado. De cada 10 implantes, básicamente uno se puede poner flapless, porque necesito un muy buen grosor óseo, como este caso, donde no necesito hacer un colgajo y el paciente se recupera más rápidamente, es menos agresivo para él y su recuperación es muy rápida y la colocación también es un poco más rápida. Aquí está el caso, cómo va avanzando, con los cambios ya con la ortodoncia, cerrando los espacios y cambiando las prótesis por algo más estético, lo cual también fue un poco complicado, ya que el paciente tiene la mordida muy cerrada, aparte es bruxista y tiene los maceteros demasiado fuertes. Entonces quisieron intruir los molares superiores para darle más altura a las prótesis inferiores, lo cual fue un poco complicado, por lo que les digo. Entonces el ortodoncista trató de hacer pues lo más que pudo con este caso, y van a ver ahora el resultado final, el día que se cementaron las prótesis. Ya como la parte inferior, la encía ya sanó un poco al quitar esa carga excesiva del póntico, del supernumerario en el central. Todavía van a ver rastros de resina porque se le quitaron los brackets, es el día de la cementación, pero ya si ven el incisivo inferior ya sanó, está cambiando, está formándose nueva encía, etcétera. Había un colapso muy grande y una pérdida de encía bastante grande. La encía se ve un poco inflamada ahí, la ven un poco rojiza por la colocación del hilo dental, que siempre es un poco agresivo, pero al día siguiente la encía está como nueva. Este es un caso en el cual pues es un caso también complejo, porque si se dan cuenta, la discrepancia entre el maxilar superior y los incisivos inferiores es demasiado. Este caso los presento en los diplomados que doy, porque es un caso multidisciplinario en el cual tiene que entrar la ortodoncia, la prótesis, la endodoncia, etcétera. Y se hace en conjunto con el equipo, y se vio que muchas veces dicen, bueno, ortodoncia, pero a la vez no se puede retruir tanto eso, y tendría que aventar demasiado hacia adelante también los dientes superiores. No se puede tampoco abrir demasiado la dimensión vertical, porque si no, si la abro atrás, adelante se va a abrir el doble o triple, entonces tiene que haber unos dientes demasiado grandes. Entonces es un caso en el cual se le explica al paciente, él es un paciente que da conferencias para Pemex, pues se le explican las opciones de cómo está la discrepancia entre sus maxilares, se ve la marca de la prótesis removible, como la tiene en superior. Entonces es un paciente que ha sufrido de tratamientos dentales y ha pasado por muchos consultorios dentales en los cuales no ha estado satisfecho. En el Photoshop hacemos la simulación de quitarle los dientes, cómo quedaría si quitáramos los órganos dentarios, en el cual el paciente va a ver cómo al
Al quitar esto, el problema es dental porque sus huesos, hablando ortodónticamente, el punto A y B ya coinciden. Entonces tenemos unos maxilares en una mejor relación para poder hacer una prótesis, ya sea fija o removible. Se le colocan implantes donde el paciente, pues obviamente con tantos años de pérdida ósea, requiere terapia de expansión ósea y regeneración. Se le plantea una opción de darle una prótesis superior y una inferior con 6 implantes arriba y 6 implantes abajo para poder soportar una prótesis total implanto mucosoportada. Que esta, como les decía, es algo que a mí me gusta mucho hacer. 3 arriba, 3 abajo. De esta terapia de implantes de 6 y 6 puedo hacer una prótesis removible, implanto mucosoportada, o brincarme a una fija. Si en un momento el paciente quiere una fija, yo con 6 implantes puedo brincarme a la fija y hacerle una fija. Pero obviamente el costo se incrementa demasiado y el tratamiento también se alarga un poco. Como les decía, hablando de la implantología o la odontología integral, pues pacientes que requieren generalmente tratamiento de varios especialistas, el cual puede llevar endodoncias, exodoncias, etcétera. Ven el daño de los dientes, cuando muchas veces pensamos mantener un diente y al extraerlo vemos que tiene sarro hasta el ápice. Entonces, no siempre es lo mejor tratar de salvar una pieza, sobre todo en implantología. Tenemos que ser un poco más radicales. Este es un video el cual muestra un tratamiento de ortodoncia con corticotomía. La corticotomía la hacemos con el piezotomo. Muchas veces el paciente, cuando le hablamos de corticotomía, se espanta porque se meten se meten en los se meten a los videos de YouTube y cuando ven el tipo de corticotomías que se hacen normalmente, que es levantar todo un colgajo, bajar toda la encía y cortar con una sierra, el paciente obviamente se espanta, siendo que la corticotomía hoy día la hacemos con el piezotomo y es algo muy sencillo. Lo único que hicimos es hacer una incisión con una hoja de bisturí para poder accesar al hueso, a la cortical. Se penetra 3 milímetros en la cortical con el piezotomo y el corte es tan rápido y limpio que el paciente prácticamente no se inflama ni tiene dolor. Una hora después de salir del consultorio, que ya se le pasó la anestesia, hay veces que ya les hablo, están comiendo, están en el cine, están como si nada, haciendo ejercicio, etc. ¿Por qué? Porque como no sienten ninguna molestia realmente, pues hacen su vida diaria, que siempre les recomendamos, bueno, tener los cuidados después de una cirugía. Entonces, por eso estamos viendo en el video como el corte es muy limpio, es muy rápido. 3 milímetros es la indicación para cortar o entrar esta cortical. Y las ventajas de la corticotomía son que el paciente, bueno, no tiene recidiva, no hay recidiva en los movimientos, el movimiento es más rápido. Habla el doctor Nassif Balud que hasta un 30%, 40% más rápido el tratamiento. Se disminuye este tratamiento, los movimientos son más suaves, no son tan agresivos contra la raíz, hay menor probabilidad de risoclasia. Obviamente usando con un sistema de brackets de autoligado, aún mejor todavía. Pero los tratamientos se reducen mucho en tiempo y como van a observar, es prácticamente al final el paciente ya no sangra. Ahorita sangra porque estoy jalando o traccionando el tejido blando, el labio. Por eso es que se abre un poco la incisión y el paciente sangra un poco, pero prácticamente terminando la cirugía, el paciente ya va cicatrizado, no sangra. Bueno, le recomendamos que se ponga hielo o se tome una nieve de limón y con eso es más que suficiente para ayudarle a mejorar o a estar bien durante su descanso. Y aquí vemos al final
cómo ya no sangra, prácticamente está ya, solo los puntos centrales, que es donde estoy jalando más, son los que llegan a sangrar un poco. Y esto reduce el tratamiento muchísimo porque la paciente tenía una boda, la boda de su hija, y esta paciente, bueno, lo que quería era poder ir a la boda ya con una prótesis, porque ella decía que se veía dientona, obviamente como la vieron al inicio estaba como protrusiva, estaba borde a borde, entonces ella lo que quería era ir a la boda de su hija. Le hicimos una prótesis transicional, que esta prótesis se va a cambiar. A mí este tipo de prótesis no me gustan, que le marcan demasiado la encía. Yo digo que son como encías de costilla de perro, de Tres Marías, pero básicamente me gusta ahora que mi técnico me haga otro tipo de encía, algo más estético, pero es una prótesis transicional donde la paciente ya no se ve protrusiva, ya no está borde a borde, ya tiene una mordida, digamos, normal, y estéticamente se ve mucho mejor. Este caso, por ejemplo, es un caso el cual la paciente tenía una prótesis fija sostenida sobre ese canino. Obviamente, recordemos la ley de Ante, ¿no?, que dice que la prótesis o la superficie de la prótesis de los pónticos debe ser igual o menor a la superficie radicular, a la superficie cuadrada radicular. Obviamente aquí no se cumple la ley de Ante, porque lo que están haciendo es cargar demasiado a un canino, un póntico demasiado largo para un solo canino. Lo que va a pasar es que se va a perder hueso. Obviamente vean el canino como ha perdido demasiado hueso, el soporte óseo está dañado, hay proceso infeccioso, etc. Y el lateral que está ayudando a cargar este canino también está inflamado el ligamento en la parte mesial, el cual también está comenzando a perder hueso, pero prácticamente el problema aquí es el canino. Ese canino lo tenemos que regenerar, obviamente hay que extraerlo y buscar una terapia para reponer ese hueso y poder implantar a este paciente o darle una opción de tratamiento, que como les digo, a mí no me gusta desgastar ya dientes, entonces una opción de tratamiento sería colocarle los implantes. Tomamos injertos de trígono. En la implantología, les digo, tenemos muchas opciones para poder recuperar estos casos o darles la mejor resultado o el resultado más predecible posible. Estamos tomando un injerto de trígono, es de la zona retromolar, el cual es un injerto que me gusta mucho, es muy sencillo y nos aporta tanto hueso cortical como hueso medular, que eso es lo ideal, tener hueso autólogo, pero tener las dos propiedades, tanto el cortical como el medular. Tomamos el injerto, lo molemos o lo trituramos en un molino de hueso y colocamos ese injerto en la zona del canino para recuperar ese hueso y posteriormente poder poner implantes. Estamos colocando el hueso. Como no es suficiente la zona donadora, mezclamos tanto el hueso autólogo con genoinjerto en este caso, que es un hueso bovino, y colocamos membrana de colágeno. La pérdida ósea, como ven, es demasiada. Vean la altura de las coronas. Utilizamos su misma prótesis fija pegada con brackets que no están activos. Simplemente es para mantener un provisional, como ya llegó, dejarle la prótesis fija. Esa es la prótesis que ya tenía. Pero vean la altura, la pérdida ósea de la relación entre el hueso y la encía hacia la prótesis fija. Es demasiado. Entonces, en la implantología, lo que les decía, el diagnóstico no todo es prótesis fija, no todo es hacer implantología fija sobre implantes, también tenemos que valernos de prótesis removibles o prótesis sobre acrílico o híbridas. Este caso lo hice, fue de mis primeros casos hace muchos años. Me quedó un implante muy cerca, como pueden ver los dos alvéolos estaban muy cerca. Hoy día lo que hubiera hecho sería volver a hacer el implante distal, hacerlo más hacia distal y poner los 4 implantes como se planeó, pero bueno, en ese momento pues no me sentí tan seguro, entonces dejé solo 3 implantes y ya no puse el cuarto. Si ven, son implantes de conexión externa que ya prácticamente no utilizamos. Los implantes que utilizamos el día de hoy son todos conexión interna de Straumann. Colocamos una prótesis híbrida. Esta prótesis híbrida va atornillada sobre los implantes y compensa la pérdida ósea, la falta de tejido.
porque si hubiera hecho unas coronas fijas, era demasiado la diferencia o demasiada la relación corona-implante. Entonces preferimos hacer una prótesis híbrida, cementada, atornillada a la estructura y por fricción, como ven aquí los metales, la prótesis removible lleva metal por dentro, la cual por fricción se mantiene en boca y no lleva un cemento que irrite los tejidos. Y en la parte inferior tiene una suficiente altura, 2 milímetros, para que el paciente se pueda lavar. Como les decía, es muy importante la higiene, teniendo dientes naturales y mucho más con implantes. Es muy, muy importante la higiene. Entonces esto nos permite tener estética y tener higiene y función para el paciente. Y obviamente, aparte, el tratamiento pues es un poco más económico al utilizar una prótesis híbrida que una fija solamente con porcelana. Y tenemos las opciones ya más avanzadas, que son cirugía guiada por computadora, la tomografía, una TAC. Hacemos una cirugía guiada en pacientes, por ejemplo, que también ya con dientes demasiado dañados, dientes muy grandes, ¿no? Porque lo van a ver al final. El paciente me dijo, es que yo era dientón, entonces él quería sus dientes grandes, pero se dan cuenta, las piezas ya prácticamente no podemos hacer nada por esas piezas, ni estética ni funcionalmente tienen un buen pronóstico. Fracturas, caries, sarro, postes metálicos, pues obviamente que ya no están ajustados, etcétera. Muchas razones para quitar o decidir quitar estos órganos dentarios, que al final el resultado nos va a ser mucho mejor sin ellos que con ellos. Viene de un consultorio donde trae este tipo de prótesis. Obviamente el paciente me dice, doctor, no puedo comer, ni siquiera puede morder, o sea, le cabe un lápiz entre ese espacio entre sus incisivos. Entonces lo que hacemos es hacerle unas prótesis inmediatas, donde el paciente, bueno, aquí no sé si en el consultorio o él se pegaba a la prótesis porque se le fracturaba o se le fracturó, pero la mordida, si se dan cuenta, pues pobre paciente, no puede comer. Y eso es lo importante del paciente. Muchas veces, si la estética no es la mejor, bueno, que pueda comer y que tenga una boca sana. Hacemos unas prótesis inmediatas donde, bueno, le devolvemos ya un poco la estética y le dejamos. El paciente tiene 58 años, lo cual la sonrisa ya, mientras más avanza la edad, la sonrisa obviamente va cambiando y se comienzan a mostrar más los dientes inferiores que los superiores. Entonces, en base a esto, su rodillo y su dimensión vertical, hicimos este tipo de prótesis, a la cual el paciente pues sí estuvo contento, pero al final él quiso unos dientes más grandes, porque él decía, bueno, yo soy dientón y quiero verme más dientón. Entonces al final pues importa mucho la opinión del paciente. Así es como llegó el paciente. Se ve biprotrusivo, el ángulo nasolabial muy cerrado, el cual debe ser aproximadamente en un hombre entre 90 grados y en una mujer de 110, pero aquí vean, es un ángulo de 45 grados 50, y la hipertrofia del mentón, el cual muestra una incompatibilidad labial. Tiene que forzar el mentón para poder cerrar los labios. Esta foto ya es con su prótesis ya como está. El resultado, antes de operarlo, hacemos la planeación del caso y en base a esta prótesis decidimos cómo va a quedar el paciente y dónde colocar los implantes. Lo que les decía, primero hacemos lo protésico y después hacemos lo quirúrgico. Eso es muy, muy importante. Aquí vemos ya cómo el perfil del paciente cambia, ya no se forza el mentón para cerrar los labios, etc. Entonces ya comenzamos a ver los resultados que podemos conseguir en este paciente. Hacemos una cirugía guiada donde son 8 implantes abajo y 8 arriba para una prótesis fija, una prótesis cementada. Estos son casos sencillos donde mostramos o ponemos una prótesis convencional. Eso es lo más sencillo para una removible, hacer una prótesis con 2 implantes para la zona inferior. Esto le cambia al paciente la vida realmente. 2 implantes es un tratamiento económico, una prótesis total sostenida con locators, y esto lo que hace es que el paciente ya no se le mueva la prótesis. Y tipos de prótesis cementadas o atornilladas, por ejemplo, estos pacientes que generalmente cuando pierden los molares inferiores, la mandíbula tiende a colapsarse en forma de U, y la altura o la dimensión, vean, este paciente es un borde a borde, pues prácticamente no puede comer, y hacerle una prótesis removible sería demasiado alta o demasiado acrílico para poder lograr que este paciente muerda con las piezas posteriores.
En este caso también el paciente, vean, las prótesis superiores, se muestra el metal, no sé por qué, pero se ven muy gruesos los dientes, tal vez para compensar esa oclusión. Entonces radiográficamente y tomográficamente vemos los problemas del paciente y se opta por eliminar las piezas dentales. Vemos que el seno maxilar también está neumatizado, el cual ha tenido, o tendríamos que hacer una terapia de Cadwell Look, un acceso lateral, pero bueno, el paciente decide no hacerse una Cadwell Look. Ponemos 5 implantes en la zona anterior, entre mentonianos, que es lo más común, donde siempre tenemos buen hueso, porque atrás, si el dentario nos está limitando la posición de los implantes o la colocación, siempre podemos poner implantes intermentonianos, 5 implantes en la zona de los mentones, 6 implantes en la parte superior, para hacer una prótesis híbrida. En este caso fue una prótesis atornillada. Es una prótesis fija, atornillada, la cual no lleva paladar, está hecha en metal porcelana y pues el resultado estético y funcional es bastante satisfactorio para el paciente porque puede comer de todo, y digo de todo porque este paciente se ha filmado comiendo manzanas, mordiendo, lo único que le digo, no muerda cañas porque eso ya es demasiado. Entonces aquí la diferencia es, bueno, el paciente en la inicial y en la final vemos la diferencia, ¿no?, de su sonrisa. El paciente está más saludable en la reciente, está más gordito porque ahora come mejor, nada más perdió más cabello, pero eso ya no lo podemos evitar nosotros. Pero bueno, vemos cómo el paciente ya come mejor y su salud ha mejorado. Pacientes que llegan así con prótesis totales, donde les digo el paladar es demasiado grueso o muy grotesco, las piezas rebajadas hasta la unión de los dientes con el acrílico, porque tratan de darle dimensión, pero lo único que hacen es desgastar los dientes. Por eso hablo de limitaciones. Si yo no sé mis limitaciones, pues tengo que apoyarme en alguien más para poder hacer un tratamiento. Este paciente pues tenía sus prótesis fijas con sarro, así es como se quitaron las prótesis. Yo hago la cirugía, que prácticamente se caían solas las prótesis, estaban agarradas por sarro, y en otra clínica ya fueron haciendo lo protésico, las prostodoncias, pero bueno, ya después me lo mandaron a mí para que terminara de hacer las prostodoncias. Se le colocan también 6 implantes, parte superior y parte inferior, 7 abajo y 6 arriba. Nos gusta mucho colocar 6 arriba para poder hacer una prótesis implantomucosoportada o fija en su caso. Este paciente es clase 3, es un paciente extranjero, el cual, bueno, hacemos el montaje arcofacial, vemos la relación intermaxilar y el soporte labial con los rodillos, pero si se dan cuenta, los rodillos tienen una protrusión para poder compensar esa clase 3 y compensar los labios. Hacemos la colocación de O-rings, este tipo de aditamentos me gustan más los locator, pero hemos hecho mucho con O-rings. Y aquí está la prótesis, le quitamos la mayor cantidad de paladar posible y colocamos solo O-rings para poder soportarla, que el paciente tenga una sensación de que prueba los alimentos porque no tiene ese acrílico en el paladar y pueda comer bastante bien y prácticamente de todo. Hay veces que me dicen, Doc, es que tal vez exagera o se exagera demasiado en poner muchos implantes para una prótesis total. Sí, pero hay veces que el paciente le planeamos una fija. En este caso la fija no era recomendable por la higiene. Eso es algo muy importante. Si el paciente tiene una mala higiene y durante 50 años no se ha lavado bien los dientes, no lo va a hacer después de los implantes. Entonces son pacientes a los cuales hay que ponerles una prótesis total removible para que puedan tener una buena higiene y no acaben perdiendo una inversión de miles de pesos al ponerles una prótesis fija. Entonces se ve que le ponemos los implantes suficientes para que tenga en un momento dado una fija, pero se habla con él para que se quede con una removible. Y con 6 implantes tienen la seguridad de quitarle totalmente el paladar al paciente, una prótesis removible que es muy higiénica y es muy funcional. Básicamente yo le digo al paciente que es una prótesis fija porque solo él la puede quitar y a veces es demasiada la fuerza que tiene que hacer para quitarla porque no se cae comiendo. Por ejemplo, pacientes que comen, me han dicho, es que ya puedo comer tortas
porque la torta me dicen que es muy chicloso el pan, o el pan se vuelve como chicloso y les despega las prótesis, con Corega o lo que tengan, y usando los implantes con locators, por ejemplo, 6 implantes sin paladar, a pesar de que disfrutan la comida, no se les mueve la prótesis y pueden comer lo que sea. Con esta paciente vamos a terminar. Es una paciente que tiene una prótesis fija, obviamente también tiene muy dañados los órganos dentarios, ha perdido hueso, la higiene es mala, tiene movilidad dental grado 3, ese premolar que se ve en la imagen inferior, el premolar número 24, tiene una movilidad exagerada, tiene demasiada movilidad ese premolar, entonces básicamente pues no hay mucho que salvar. No hay mucho que salvar, y el canino también ha perdido demasiado hueso. Entonces a la paciente, pues sí es un poco difícil para el paciente entender cuando le decimos que debemos de quitar los dientes, pues tal vez no les gusta mucho la idea de quitarles dientes, pero no es opción dejarlos. Ahorita en la radiografía van a ver cómo se encuentra radiográficamente. Como pueden ver, la pérdida ósea severa. Los dientes están prácticamente sujetos por el ápice. Entonces, aquí ya no es en implantología, como lo dice el doctor Ornish. Hay una tabla donde evaluamos de si el diente tiene un pronóstico de 1 a 5 años, solamente como tratamiento, como vida, lo quitamos. Si el diente tiene de 5 a 10 años de pronóstico, se evalúa si se deja o se quita. Y si tiene más de 10 años de buen pronóstico, se deja en boca. Esto lo tiene el doctor Carl Misch en su libro, y bueno, es como evaluamos si dejaron o no un diente en boca. Aquí prácticamente en la parte superior ningún diente tiene un buen pronóstico a más de 5 años, entonces se decide eliminar. Y en los dientes inferiores, en los molares, como pueden ver, también ya las furcas están expuestas. El tratamiento para mantenerlos periodontalmente sería hacer una tunelización, dejar las furcas expuestas para que el paciente se pueda lavar, o utilizar Emdogain, que es un material muy bueno que tiene proteínas amelogénicas para poder restaurar ese hueso que se ha perdido en esos molares inferiores. Como sugerencia, no coloquen en este tipo de casos injerto. Si ustedes colocan injerto en ese tipo de pérdida radicular o de la zona interradicular de hueso, si ponen injerto granulado, sea liofilizado, genoinjerto, autoinjerto, el tipo de injerto que decidan utilizar va a fracasar porque no hay nutrición de ese hueso. El injerto que siempre coloquen debe tener nutrición, tanto ósea como de la encía. Y si ustedes colocan en esa zona injerto, la raíz no le va a dar nutrición a ese hueso y va a producir una fístula o se va a infectar. Para esos casos está Emdogain, que es de la marca Straumann y funciona muy bien, realmente forma hueso en esas zonas donde hemos perdido hueso, principalmente en defectos periodontales, ya sean bolsas verticales o horizontales. Tenemos una muy buena opción para recuperar ese hueso perdido en la zona radicular. Pero bueno, volviendo al caso de la parte superior, la paciente ya no tiene de dónde mantener esos dientes. Y muchas veces lo que se piensa, por ejemplo, en el diplomado, los alumnos les presento estos casos y las primeras sugerencias son siempre quitar dientes y poner injerto. Lo cual lo que les digo es recuperar injerto en una pérdida tan amplia vertical, o en este caso que está horizontal el hueso perdido, no tengo crestas, no vas a ganar hueso. Entonces no siempre piensen como opción poner hueso, también hay veces que la opción es quitar hueso. ¿Cómo quitar hueso? Bueno, hacemos una planeación en una tomografía, con este sistema, por ejemplo, este tipo de software, nos puede dar por segmentos. Podemos usar, se llama Mimix, este tipo de software. Yo lo usaba hace unos años, ahora uso otro software, pero bueno, nos funciona muy bien porque podemos segmentar por colores las zonas del maxilar y con este caso lo hicimos hace 10 años aproximadamente, donde
la simulábamos los implantes con cilindros. Ahora ya los software de implantes ya traen muchas marcas donde colocamos la medida del implante, la anchura, la plataforma, etcétera, y de la marca que vamos a utilizar. Entonces ha cambiado bastante esto, pero bueno, nos funcionaba muy bien esto porque podíamos planear perfectamente en qué zonas poner los implantes, cómo colocarlos y las zonas anatómicas que teníamos que nos podían afectar, como son el seno maxilar, el dentario, etcétera. Vemos ahí el nasopalatino, los palatinos mayores, vemos el tipo de hueso que tenemos y podemos hacer una planeación muy bien llevada con este tipo de herramientas tecnológicas que son hoy día el pan de cada día y el costo es mínimo, por lo cual sí les recomiendo mandar a hacer este tipo de estudios. Como les decía, con esos cilindros vemos o planeábamos la altura del implante y la anchura y veíamos si era una opción colocarlos sin tratamiento adicional o haciendo una regeneración ósea. Y en este caso, lo que les decía, en lugar de pensar en aumentar hueso, lo cual seguramente podía fracasar porque la zona de pérdida es muy amplia, pensamos en remodelarlo. Esos puntos que ven en el maxilar son solo la marca del ápice donde llegó a estar el diente. Entonces quitamos aproximadamente 5 milímetros de hueso. Lo remodelamos para dejar un hueso maxilar homogéneo, como una mesa que esté bien estable, para poder ahora sí colocar a la misma altura todos los implantes. Entonces, en este hueso, donde ya tenemos un hueso amplio y sano, colocamos estos implantes. Como les digo, se planea poner 6 implantes, pero bueno, la paciente tuvo una situación ahí un poco trágica con su hija, entonces ya no tuvo la posibilidad de ponerse un sexto. Me dijo, no, doctor, ahorita solo 5. Se colocó 5 implantes, pero los colocamos pensando que en unos meses se colocara el sexto implante. Entonces planeamos hacerlo simétricamente. Ponemos que estén simétricos siempre los implantes. Es como una mesa, si las patas son simétricas o están en un trípode o son 4 o 6 las que sean, pero están simétricas, tiene mejor estabilidad. En este caso pusimos 5 implantes, uno de ellos con osteotomos, y dejamos el espacio para un sexto implante, que es el del lado posterior izquierdo. La paciente, la verdad, está tan contenta que viene a sus revisiones. Tiene 9 años, 8 años de operada, ya con los implantes funcionando, y ya no se quiso poner el sexto, dice que para qué, si así está muy bien. Entonces, como pueden ver, son implantes de conexión externa, que como les digo, los usaba yo hace unos 8 años aproximadamente. Ahora usamos solo implantes ya sea tissue level o bone level de Straumann, y todos son conexión interna. Ahí está el encerado. Esa es la prótesis inferior. La paciente quería hacerse primero lo de arriba y después lo de abajo, lo cual, pues, les digo, por ser indecisos los pacientes, ya no se ha hecho lo de abajo, solo viene a revisiones y quitamos sarro, etcétera, pero no tiene muy buena higiene, por lo cual también esta opción de tratamiento, como les decía, es muy buena porque se pueden lavar muy bien y no tienen el problema de estar atrapando sarro. Ahí vemos como los implantes están simétricamente colocados. Y esta es una prótesis, les digo, tiene más o menos 8 años o 9 años este caso. Estaba como de moda lo de teflón, o bueno, más bien estaba iniciando las prótesis totales de teflón, entonces quise probar una prótesis de teflón. Aquí le ven como no tiene paladar, lo cual es algo que al paciente lo deja muy, muy contento y satisfecho, el no tener una prótesis con paladar. Entonces siempre le quito el paladar con 6 implantes, y además la función y la estética pues le ayudó muchísimo. A este paciente le colocamos, ese es el día de la colocación de la prótesis, ya más adelante le quitamos otro poquito de paladar. Entonces básicamente es como si trajera una prótesis fija, porque no sienten nada incómodo en el paladar, sienten libre su paladar, y dicen que saborean mejor los alimentos, o que la sensación de que el alimento toca el paladar es muy buena para ellos. Y entonces le pusimos a esta paciente también dientes de 3 capas, los cuales son más estéticos, tienen un borde incisal más estético, lo cual también pues no parece una prótesis total. Ahora van a ver el resultado final. Así es como llegó.
¿no? Recordando que acaba de pasar Halloween, yo digo que tiene sonrisa como esas de las calabazas de Halloween, que les hacen los dientes tallados en la calabaza, unos dientes muy feos, así los tiene la señora. Y bueno, ya el resultado final, esta es su prótesis total con los dientes estéticos. Y bueno, la paciente, como les digo, muy contenta, ya nos ha puesto el sexto implante, pero lleva 8 o 9 años funcionando así y está bastante satisfecha. No sé si tengamos tiempo para que les ponga el video. ¿Sí? Entonces les voy a poner un video nada más para terminar de lo que es una elevación de Cadwell Loop, porque siempre me han dicho que les gusta mucho verlo, entonces se los voy a proyectar lo que es una elevación Cadwell para terminar con la plática y vean una opción de tratamiento que a mí me gusta mucho hacer. Afortunadamente la hago muy seguido porque es de mis tratamientos favoritos. ¿Audio no? En un momento les pongo el video. Respira con tu nariz. Listo, bueno, antes de que empiece el video, solo les muestro. La elevación de seno es, como les digo, es uno de mis tratamientos favoritos. Yo me gustaría hacer, o solo dedicarme a hacer elevaciones, pero bueno, no llegan tantas como para hacer una diaria, pero sí las hacemos muy seguido. Yo creo que haré unas 3 o 4 al mes. Y es básicamente el problema con la elevación. Es una cirugía muy, muy bonita. Pero el principal problema al acceder al maxilar superior, a la zona del seno, es esto que ven ahí marcado en un puntito rojo. Si podemos hacer un acercamiento, ese punto rojo es una parte de la arteria maxilar. Entonces, una de las complicaciones de este tratamiento es que nos encontremos la arteria maxilar. Así es, esa es la arteria. Entonces, básicamente es una de las complicaciones, pero de ahí en fuera es un tratamiento muy, muy bonito. Y ahorita vamos a cerrar con este video. Es un video cortito donde van a ver la técnica de Valsalva, cómo se ve la membrana de Schneider, que es la que está en la parte interna del seno. Ahí lo van a ver esa es la planeación, donde planeamos, vemos que dónde está la arteria. Vamos, al ver a qué altura está la arteria, hacemos la ventana un poco más abajo para evitar tocarla, y es la planeación del implante que se va a colocar para saber qué tanto vamos a elevar de hueso o qué tanto vamos a elevar esa membrana. Ahí está la arteria. Entonces ahí está también el implante colocado, y con esto, como les decía, siempre el diagnóstico es lo principal. Y bueno, los dejo con un pequeño video para que vengan la maniobra de Valsalva, cómo verificamos que la membrana no está dañada y el seno está bien despegado o bien elevado.
Esa es estamos pidiéndole al paciente que respire. Y se ve cómo se mueve la membrana. Esa es la parte del seno. Perdón por el camarógrafo, pero estaba un poco nervioso. Ahí está, respirando. Esa es la membrana de Schneider. Nosotros al ver este movimiento generalmente sabemos que no está perforada y está sana, y podemos ya proceder a colocar el injerto. Y bueno, con este video pues les quiero agradecer, y también, no sin antes mencionarles, tenemos diplomados aquí en el Colegio de Cirujanos Dentistas de implantología bucal, tanto básica como avanzada, y en el interior de la República también. Si alguien para cuando quieran informes o interesados, se pueden comunicar directamente aquí al colegio para informes. Y muchas gracias. Ok, Gerardo, bueno, pues muy interesante. Oye, a mí lo que me llamó mucho la atención es el aspecto que tomas en cuenta de la multidisciplina. Así es. Fíjate que, bueno, pues siempre hemos visto algunos tipos de planeación y tratamientos con fracaso. Y bueno, pues se debe a esto, ¿no? Tal vez a esa soberbia, a ese ego de pensar que tienes la solución tú solo, ¿no? Claro. Y bueno, pues estos casos que nos presentaste definitivamente requiere de ello, ¿no? De la multidisciplina. Por aquí nos llegaron algunas preguntas que yo creo que son muy básicas y bueno, pues fue excelente, muy clara tu presentación. Nos dicen por qué usar injerto o por qué no usarlo. Ok, va a depender mucho el injerto de qué tanta pérdida ósea se haya dado, qué tanto. Muchas veces depende del tiempo que el paciente tenga. Por ejemplo, hay veces que si nosotros colocamos un injerto en un diente post-extracción, tenemos que esperar mínimo 6 meses para que se vuelva a formar, o sea, que forme hueso nuevo del paciente y poder colocar el implante. Hay veces que quitamos el diente y colocamos el implante 2 meses después, o a veces inmediato. Entonces depende mucho de los tiempos y de lo que requiramos en cada caso o lo que se requiere en cada paciente para saber si colocar injerto o no. A mí muchas veces me gusta hacer la colocación del implante o una expansión ósea, y en ese momento si hice una fractura en tallo verde o perdí un poco de cortical, en ese momento poner el injerto. O sea, muy buena técnica porque estás previendo, ¿no? Así es. Algún tipo de riesgo inherente, ¿no? Exactamente. No va a depender realmente sino la respuesta, vamos a llamarle biológica del paciente, inclusive hasta de los cuidados, ¿no? Claro. Que muchas veces se culpa injustamente, ¿no? Y lo que se busca es eso, tener algo predecible. Claro. ¿No? Tratamientos Muy predecibles. bien. Oye, bueno, pues aquí los diagnósticos, todo lo que es las herramientas las tenemos muy avanzadas, pero en estos casos, ¿qué tipo de herramienta de diagnóstico tú pensarías que sería la más certera para evitar el menos riesgo posible en esto de planear? Ok, básicamente tenemos que valernos de todas las tradicionales, lo que es una radiografía periapical, radiografía panorámica, modelos, encerados, mapeos óseos, pero bueno, una herramienta muy buena y muy completa es la tomografía. Efectivamente, ¿no? Yo creo que sí, coincidimos. En la mañana estuve hablando con un implantólogo, Raúl León, periodoncista ya de muchos años, y efectivamente maneja perfectamente ya lo que son los softwares, y me explicaba ello, y aún así dice él, bueno, siempre hay un riesgo, pero esto minimiza, ¿no? Claro. Bien, un saludo para Raúl León, por ahí lo tuvimos en la mañana, y muy buen amigo también, y amigo del colegio. Hablabas de las diferentes prótesis en un momento dado, ¿verdad? Indicativas para cada caso, pero me llamó mucho la atención al público, y la pregunta es, ¿cuál consideras tú que tenga una mayor bioestimulación y eso evite la pérdida ósea? En cuanto a la prótesis, sí. Ok, pues definitivamente el simple hecho de colocar los implantes va a disminuir la pérdida ósea, porque va a dar una estimulación directa, lo que le decíamos la ley de Wolf, va a dar una estimulación directa al hueso.
El tener una prótesis fija sobre implantes obviamente es una mayor estimulación, pero también una implante mucosoportada, al estar cargada sobre implantes, sigue manteniendo ese hueso, ¿no? A pesar de que se apoya ligeramente sobre los tejidos blandos, pero su principal apoyo o carga es sobre los implantes. Claro, esto es muy importante. Recuerdo, como dicen, pues sabes que somos de la vieja guardia, ¿no? Dejar Ajá. los domos, ¿te acuerdas de esa sí, situación claro. de los domos de algunos restos radiculares en condiciones de salud? Pareciese Claro. que no. Y eso me recuerda, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues con estas nuevas técnicas. Claro, sí, todavía se sigue utilizando y bueno, son opciones para los pacientes para mantener su hueso. Okay. ¿Qué opinas de lo que son las prótesis, por ejemplo, a base de Valplas o los Lucitón en este caso? Ajá, mira, yo tengo una opinión y bueno, coincido con muchos colegas míos que hacemos esto, que las prótesis Valplas, por ejemplo, sirven para dos cosas. Una es para provisionales y la otra es para la basura, ¿no? Siempre digo eso. Entonces, ¿por qué? Porque hablando implantológicamente, lo que va a hacer un Valplas, al no tener un apoyo sobre un órgano dentario, va directo el apoyo sobre el tejido y el hueso. Y yo como implantólogo lo que menos queremos es que nos dañen al hueso. Entonces estas prótesis las usamos como transicionales, simplemente 6 meses, 4 meses en lo que rehabilitamos al paciente definitivamente, pero de ahí, si no es solo eso, para la basura. Porque Yo creo que esto es muy importante porque pues muchos colegas, ¿no? lo dan como la opción definitiva. Claro. Y no le dan otras opciones. Bien Claro. dices, o sea, yo tengo que conocer mis limitaciones y bueno, de esa manera consultar también con el especialista y bueno, y hablarle al paciente también. Todo tiene un costo, ¿no? Pero Claro. yo creo que hablando con honestidad se le da una opción de acuerdo a su caso, pero también de acuerdo a su recurso y Sí. que él sepa, ¿no? Sí, y mira, yo tengo una tía que en la escuela le hice una prótesis de Valplast, a una removible, no recuerdo bien, pero 10 años o 15 años después llegó a que le pusiera implantes y con un hueso increíblemente bien formado, alto, o sea, un hueso perfecto. Claro. Donde le dije, tía, pero ¿cómo? Y me dijo, ¿sabes qué? Es que nunca usé la prótesis que me hiciste, porque no la sentía cómoda, la hice en la escuela. Y nunca la usó, entonces le digo, qué bueno que nunca la usaste, porque si la hubiera usado, me hubiera encontrado 15 años después un caso en el cual regeneración, elevación de seno, etcétera. En cambio, así, abrí, coloqué implantes y quedó el caso sencillo y muy bien. Ok, yo creo que esto, o sea, involucrarse en tratamientos de implantes requiera pues de mucha capacitación. Sí, pero mucho también estudio. de mucho adiestramiento, ¿no? Claro. O sea, hablo de la práctica, ¿no? Sí. Pareciese que es con un estudio de diplomado estará listo. Mira, O- es muy buena tu pregunta. Y, por ejemplo, yo comencé en esto hace 12 años aproximadamente, 10 años, tomando cursos. Y afortunadamente nunca salí de un curso porque eran cursos de 3 días. Nunca salí y me puse a poner implantes, cosa que mucha gente hace y les recomiendo que no es lo ideal porque se ve muy fácil y es sencillo. O sea, un implante lo colocamos en 20 minutos. Anestesiamos y en 20 minutos el paciente se va con un implante en condiciones ideales. O sea, es muy sencillo, sabiéndolo manejar y teniendo, sobre todo les digo a los alumnos, conocimientos anatómicos, ¿no? Hay que conocer mucha anatomía, manejar muy bien los tejidos. Entonces, yo siempre les recomiendo que con un diplomado, por ejemplo, los que damos es de 1 año, y ese es como la probadita para que hagas tus casos sencillos y todo esto, pero sí mínimo, y de ahí pues la práctica, ¿no? Y cursos y práctica, y poco a poco ir haciendo esa curva de aprendizaje cada vez Claro, más corta. tener la pericia necesaria, ¿no? Exacto. Porque efectivamente, recordemos que estamos con seres humanos y no se vale, ¿no? Confían sus cuerpos, Sí. su vida, porque es un riesgo. Sí, esto. son riesgos. Y bueno, pues también la parte económica, ¿no? Sí. Se hacen muchos esfuerzos. Y luego arreglarlos. O sea, hay veces que me llegan muchos casos que hay que arreglar, donde les pusieron los implantes mal colocados, dañaron zonas anatómicas. Entonces creo que no es válido, ¿no? Creo que es una especialidad muy bonita, que da muchas satisfacciones, que no podemos dar tal vez con una fija o con una removible. O sea, con la implantología hay opciones que a pesar de cualquier caso se puede llegar a un resultado muy bueno y predecible. Entonces yo creo que sí hay que prepararse por lo menos un buen diplomado donde aprendas todo lo básico para hacer un buen tratamiento al final. Muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar extra, Pues, Gerardo, a todo esto?
pues nada, básicamente lo que siempre les digo, tengo unas diapositivas que ahorita no salieron, pero siempre les digo, el que sabe leer y no lee es lo mismo que el que no sabe leer, ¿no? Entonces, pues lo que siempre es estudiar, lean, y prepararse, ¿no? Seguirse preparando todos los días. Claro. Bueno, pues finalmente llegamos a término. Yo creo que fue una experiencia muy grata. Muchas Seguimos gracias. muy relajado también, como Muchas todo, gracias. ¿verdad? Y bueno, yo creo que tienes mucho que dar aquí. Yo te veo en el colegio constantemente con los diplomados. Los invitamos de veras a generales y a aquellos especializados en periodoncia. El doctor Sí. ya tiene mucha experiencia, aquí lo tenemos, hay que aprovecharlo. Y bueno, pues es muy comprometido, siempre ha sido muy comprometido. Sí, es que es algo que lo disfrutamos y me gusta mucho, pues compartir lo poco o mucho que sé, me gusta hacerlo. Gracias, Gerardo. Bueno, pues mira, te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento y después pasaremos a la parte de la firma y la dedicatoria ahí con nuestro muro de lamentos que decimos, pero no, Ok. al final es algo Bien. muy hermoso, ¿no? Claro. Pues mira, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Fundación Manuel Rey García te da un reconocimiento el día de hoy por tu participación en este ciclo de videoconferencias con el tema Soluciones en Pacientes Edéntulos. Sí, firma el doctor Jacobo Pérez Insunza. Y bueno, pues Gerardo, Muchas te gracias. agradecemos mucho y por aquí Muy tenemos amable. también un obsequio. ¿sí? Muchísimas gracias. Sin antes, y bueno, pues nuestro eterno Muchas agradecimiento. No, Sí. pues a ustedes gracias por la invitación y pues con un placer poder compartir con tu público. Pues muchas gracias. Y aquí te esperamos. Gracias. Te tenemos Muy amable. Te esperamos. Claro que para sí, otra gracias. ocasión. Y pues les damos las gracias. Hoy terminamos con este ciclo de conferencias. Bueno, no hemos terminado, estamos a término del año. Ya me estoy adelantando, por ahí vamos a tener otras más, yo creo que 3, 4 más. Mañana los esperamos con Martes de Café, aquí con comentarios. No sé a quién tendremos por ahí ¿a quién vamos a tener por ahí, Julio? Muchas gracias, Julio. Pues tenemos la reseña de todo lo que pasó en este Congreso Internacional. Venimos fascinados, nos sentimos a gustos, satisfechos, hay muy buenos comentarios, pero bueno, Qué pues ya bueno. mañana y algún día nos acompañarás. Claro que sí, María. será un placer. Sí, bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Gerardo. Gracias. Y buenas Gracias. noches y los esperamos el día de mañana. Buenas noches.